cuenta que lo que estaba viviendo Habacuc es muy parecido a lo que hoy nosotros estamos viviendo. Entonces, vamos a comenzar por el autor. No es mucho lo que se conoce de Habacuc, pero algunos deducen por el capítulo 3, que es un salmo, un cántico, de que él era un cantor o un cantante del templo. Pero esas son conjeturas, no están probadas. Eh, su nombre, su nombre significa abrazar. Y una definición muy linda que encontramos es la que dio Martín Lutero sobre el significado de este término Habacuc. Lutero dijo, Habacuc significa alguien que abraza a otra persona, es decir, que la toma en sus brazos. En este sentido, Dios abraza a su pueblo, lo toma en sus propios brazos, o sea que lo consuela, lo sostiene, así como uno abraza a un niño que llora para tranquilizarlo con la seguridad de que pronto se sentirá mejor. Y esta definición de Lutero realmente yo creo que no tiene desperdicio, ¿verdad? Es muy alentador porque podemos imaginarnos en los brazos del Señor, que es quien nos consuela y nos alienta. Habacuc vivió durante las décadas finales del reino de Judá o reino del sur. Su fecha en que él estuvo ministrando es indeterminada. Evidentemente, por la profecía que Dios le da a él vivió en el periodo babilónico, o sea, los caldeos, el tiempo de los caldeos. Y muchos eruditos fijan el tiempo de la profecía durante el reinado del rey Joacim. Como decía Rocío hace rato, Joacim fue hijo de un rey muy bueno, de uno de los pocos reyes buenos, ¿verdad?, que tuvo el reino de Judá, que fue el rey Josías. Cuando Josías murió, dice que le sucedió otro hijo, pero en ese tiempo, hablando un poco del contexto, ¿verdad? En ese tiempo, el reino de Judá estaba siendo invadido por Egipto. Entonces, dice la historia que Faraón tomó prisionero a este hermano de Joacim, lo llevó y el faraón nombró a Joacim rey de Judá. Y el pueblo de Judá tenía que dar tributos, impuestos muy altos a Egipto. Realmente el pueblo de Judá estaba siendo muy oprimido. Y aparte, Joacim fue un rey malo. Lastimosamente no sabemos cómo de un rey bueno después sale un rey muy malo, muy depravado. Jeremías en el capítulo 22, versículo 17, describe cómo era el corazón del rey Joacim y dice, mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia y para derramar sangre inocente y para opresión y para hacer agravio. Este era el concepto que Jeremías tenía del rey Joacim. El libro debió haberse escrito entre el año 609 y 605 antes de Cristo. Ese es el periodo que se cree que escribió Habacuc. Y Habacuc es contemporáneo de Jeremías, de Nahum, que dieron la clase anterior, ¿verdad? Y Sofonías, que van a dar más adelante. El profeta Habacuc se le conoce como el hombre de la gran incógnita, como si tuviera un signo de interrogación en el cerebro. Y Diana, ahí vos podés compartir pantalla.
Yo les puse ahí un dibujito como para que se fije en la mente de las chicas que son visuales. Este dibujito. Así era Habacuc. Habacuc se lo identifica como un cerebro con un gran signo de interrogación. Él fue un hombre que se planteaba preguntas. Y a mí me gustó leer a Habacuc porque de una manera muy respetuosa, él hizo preguntas a Dios y Dios no se enojó con él. Lo que a nosotros nos enseña de que podemos preguntarle al Señor de una manera reverente eh, todas las incógnitas, cosas que no entendemos, y el Señor no se enoja por nuestras preguntas. Y acá él se sentía muy inquieto ante la aparente indiferencia de Dios frente al pecado del reino de Judá. El pueblo estaba sumergido en el pecado. ¿Se imaginan el rey que tenía? Y bueno, de ahí ya toda la depravación del reino de Judá. Y la incógnita que tenía Habacuc es por qué Dios no hacía nada. Porque Dios, viendo el pecado de su pueblo, Dios no, como que estaba eh, desconectado, como que no hacía nada, como que no veía. Y Habacuc se cuestionaba esto de Dios y se califica estas preguntas de Habacuc como quejas, como lamentos que él hacía. Habacuc nos relata en el libro su propia experiencia con Dios. Va detallando las preguntas que él le hacía a Dios y las respuestas que Dios le da a él. Y entonces, para concluir un poco esta parte, podríamos decir que el libro de Habacuc comienza con una gran interrogante, pero al final del libro, en el capítulo 3, cierra con un gran signo de admiración, ¿sí? Comienza con interrogantes y termina con un signo de admiración, especialmente en los versículos finales. El último capítulo, son 3 capítulos nomás que tiene Habacuc. El último capítulo es un cántico, es un salmo de alabanza, de adoración, y es también una obra literaria de mucho valor, el capítulo 3. Entonces, el tema del libro son los misterios de la providencia. El cuestionamiento es cómo podemos vivir por la fe en circunstancias tan adversas. Y acá es donde cobra tanta actualidad este libro, porque ese es el tiempo que nosotras estamos viviendo hoy día, ¿verdad? Estamos viviendo en una cultura, como se dice, muy hostil al cristianismo. Están tratando de acabar con toda una civilización cristiana. Ahora mismo hay una batalla cultural muy grande y para que estas personas que están allí en esa élite, ¿verdad? Globalista que quiere imponerse, los cristianos les molestamos, ¿verdad? Dios les molesta a ellos para que puedan cumplir sus proyectos. Ellos tienen que sacarle a Dios de la ecuación. Y así el mundo cristiano nos volvimos, digamos, el objetivo a destruir ahora. Y es muy triste lo que está pasando. Entonces, cuando estaba leyendo Habacuc, realmente decía, wow, es lo que estamos viviendo hoy. La cosa no va bien, pero por la fe, el cristiano acepta lo que Dios dice. Ese es el tema. Hay circunstancias muy adversas, pero por la fe nosotros aceptamos
lo que la palabra de Dios nos dice. Es la fe lo que nos va a sostener. El tema de esta obra, del libro de Habacuc, es entonces la fe. Este escritor ha sido llamado el profeta de la fe. En este sentido, hay una famosa frase allí que después se repite en el Nuevo Testamento 3 veces. Y ese es la frase, el justo vivirá por la fe. Está en el capítulo 2, en el versículo 4. Este versículo es clave dentro del libro. Se cita 3 veces entonces en el Nuevo Testamento, en Romanos 1:17, en Gálatas 3:11 y en Hebreos 10:38. Eso vamos a profundizar un poquito más después. La forma del libro. Dice que la frase final del libro dice al jefe de los cantores para instrumentos de cuerda. Esta frase que dice ahí al final del libro fue colocada allí, dirigida al director de la orquesta y el coro. El capítulo final del libro constituye un salmo, es una canción, tiene una belleza impresionante. Entonces esa es la forma que tiene el libro. El texto clave podemos encontrar en el capítulo 1, versículo 3. Dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Este es un texto clave. En base a esto se va desarrollando también el libro, los cuestionamientos que tenía Habacuc. El mensaje de Habacuc es como un enorme ¿por qué? ¿Verdad? Por eso ahí les ponía esa imagen con todos esos signos de interrogación, porque Habacuc es un enorme ¿por qué? El motivo por el cual Dios permite el mal ha sido a través de los siglos una pregunta con la que se ha enfrentado toda mente que piensa y reflexiona. El famoso ¿por qué Dios permite? ¿Verdad? ¿Por qué Dios permite que le pasen cosas malas a la gente buena? Suelo escuchar por ahí. Creemos que este libro es la respuesta a esa pregunta. Yo estoy muy agradecida por Habacuc porque hizo estas preguntas y mediante él hoy nosotros podemos tener las respuestas de Dios, porque él le hizo las preguntas, le hizo a Dios. Entonces tenemos las respuestas de Dios. ¿Corregirá Dios la injusticia que prevalece en este mundo? Bueno, esta obra intenta responder a esa interrogante. ¿Está Dios haciendo algo con respecto a los males, abusos y situaciones injustas que se cometen en este mundo? Esos eran los cuestionamientos que tenía Habacuc. Vamos ahora a la estructura de lo que es el libro, ¿verdad? Lo que sería en el versículo 1 del capítulo 1 encontramos la introducción, donde dice la profecía que vio el profeta Habacuc. Después vemos los problemas que presenta Habacuc. El libro comienza con el profeta en un estado así de perplejidad, como que no entiende qué es lo que está pasando, no entiende el misterio de la maldad, no entiende por qué es que Dios permite tanta maldad y no hace nada. Así él se estaba cuestionando todo. ¿Por qué Dios no actúa? ¿Por qué Dios no hace nada? ¿Por qué Dios permite que su pueblo se sumerja y se sumerja más y más en el pecado? Ahora, los primeros 2 capítulos están principalmente compuestos por un diálogo entre Habacuc y Dios. El capítulo 1 y el capítulo 2.
En el diálogo, Habacuc hace preguntas y Dios le responde. En base a la primera respuesta que Dios le da, surge una segunda pregunta y Dios le vuelve a responder, ¿verdad? Y ahí también nosotros podemos ver cómo actúa Dios. El profeta se queja ante Dios de que se ve violencia pecaminosa en todas partes. Sin embargo, no hay ningún castigo y él quiere que Dios actúe, que Dios castigue, que Dios haga algo. Y le dice a Dios todos sus cuestionamientos. ¿Por qué? ¿Por qué permite Dios que Judá continúe con sus prácticas pecaminosas? Si vemos ahí en el capítulo 1, desde el versículo 2 al 4, se van presentando, Habacuc va nombrando algunos pecados que está cometiendo el reino de Judá, ¿verdad? El reino del sur. Uno dice que la Torá es ignorada, o sea, la ley de Dios es ignorada. ¿Y qué es no cumplir la ley de Dios? Pecado, ¿verdad? O sea, que estaban viviendo en pecado. Había violencia, había injusticia y había un liderazgo corrupto. Cualquier parecido con nuestra actualidad yo creo que es pura coincidencia, ¿verdad? El liderazgo que estaba viviendo y que estaba viendo Habacuc es muy parecido al liderazgo que hoy tenemos de manera global, ¿verdad? Esto era lo que él se cuestionaba, habiendo tanto pecado, violencia, injusticia, tanta corrupción, ¿por qué es que Dios no hacía nada? ¿Por qué no haces algo, verdad? Y Dios le responde, Dios le dice, la respuesta de Dios está ahí en el versículo del 5 al 11. Dios le responde a Habacuc que él está haciendo algo. Y eso que él está haciendo es que él está levantando a un pueblo. Y este pueblo, Dios lo iba a utilizar para ejercer juicio sobre el reino de Judá. Dios estaba haciendo algo. Dios estaba preparando un pueblo. Ese pueblo iba a oprimir a Judá y de esa manera Dios iba a hacer su juicio sobre Judá. Y este pueblo que Dios estaba levantando no era más ni menos que Babilonia, los caldeos. Cuando Habacuc escucha la respuesta de Dios, él se queda más perplejo todavía, ¿verdad? No puede creer que Dios use un pueblo que es peor que el pueblo de Judá. Era un pueblo, los babilonios eran un pueblo cruel, era un pueblo que en ese tiempo estaba expandiéndose, conquistando ciudades y era muy cruel. Dicen que algunos pueblos cuando veía que Babilonia iba a llegar, iba a conquistarle, ellos ya preferían suicidarse antes que caer en manos de los caldeos. Era un pueblo realmente cruel. Pero como Dios era el que los estaba levantando a ellos, era un pueblo que estaba en su esplendor, un pueblo que prosperaba, y de repente uno les miraba y wow, ¿cómo es que gente tan mala puede prosperar tanto? Ellos estaban, Babilonia, ustedes saben, ahí, genial, Diana, era un pueblo grande, lleno de riquezas, porque ellos se iban conquistando ciudades y tomaban toda la riqueza de esas ciudades, mataban gente, tomaban prisioneros, esclavos, y Babilonia se iba enriqueciendo, ¿verdad? De esa manera. Y Habacuc no entendió. Habacuc no entendió por qué Dios le iba a usar justo a ellos que eran peores, según Habacuc, ¿verdad? Eran peores que Judá. Pero era lo que Dios estaba haciendo.
Entonces acá es donde surge la segunda pregunta de Habacuc. Ok, la primera pregunta era, ¿por qué no haces algo? La respuesta de Dios, estoy levantando a los caldeos y a través de los caldeos voy a ejercer juicio sobre el reino de Judá. Entonces ahí Habacuc dice, ¿qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? Pero Babilonia es peor. ¿Por qué los vas a usar a ellos? Los babilonios, ¿qué hacían? Trataban a los humanos como animales, devoran a las naciones, crean su propia ley. Y aquí cuando yo estaba leyendo este estudio, ve que cómo Habacuc le argumenta a Dios, pero Señor, los babilonios tratan a los seres humanos como animales. Y yo decía, qué parecido con lo que está pasando hoy. Porque hoy tenemos una nueva Babilonia, ¿verdad? Que está ejerciendo presión y que realmente está sacando toda la dignidad que puede del ser humano. Inclusive los animales ahora tienen más valor que el ser humano. Nosotros los seres humanos somos el enemigo porque estamos contaminando y destruyendo el planeta. Entonces hay que eliminar al ser humano. Nosotros somos los enemigos del planeta. Entonces vamos perdiendo dignidad. Después decía, Señor, ellos devoran a las naciones. Y pensaba en este gobierno hoy que se quiere imponer, que es globalista, que va apoderándose de los países, haciendo que los países vayan perdiendo su soberanía y como que se van convirtiendo en colonias de estas élites, ¿verdad? De tanta deuda que tiene el país, pasamos ya a ser una colonia, como una colonia nos manejan Paraguay, ya hace rato perdió su soberanía por causa de las deudas que tenemos, ¿verdad? Son deudas impagables que si queremos refinanciar nuestras deudas, bueno, ellos te imponen bueno, para refinanciarte las deudas, Paraguay tiene que aceptar el aborto, legalizar el aborto. Tiene que estar enseñando ideología de género en los colegios. Tiene que legalizar el matrimonio homosexual. Y todo esto son imposiciones, ¿verdad? Y cuando decía acá, Habacuc, devoran a las naciones, realmente yo sentí eso, ¿verdad? Que estas élites globalistas están devorando a las naciones y después crean su propia ley. Para mí lo que ahora está pasando actualmente es todo esto, esta batalla cultural, es que están legalizando el pecado, ¿verdad? Legalizar el asesinato de los bebés en el vientre de las mamás. Yo a veces digo, Dios, pero esto ya es una generación de mujeres asesinas, digo, porque son mujeres que matan a sus propios hijos y es terrible. ¿Y qué hacen? Bueno, hay que legalizar esto. Hay que legalizar tanto pecado, ¿verdad? Hasta la pedofilia ahora quieren legalizar. Es terrible lo que está pasando. Y acá donde dice crean su propia ley, yo estaba viendo, por ejemplo, lo que pasa ahora en Chile, ¿verdad? Y estaba mirando, bueno, muchas leyes ellos no pueden hacer porque su constitución no le permite. Entonces, ¿qué están haciendo ahora? Bueno, van a cambiar la constitución y poder así legalizar. Entonces, tratan a los humanos como animales, dice Habacuc. Devoran a las naciones, crean su propia ley. Tal cual, hoy tenemos una nueva Babilonia. Y no encontraba Habacuc entonces respuesta a esta pregunta que le había hecho a Dios. Cuando Dios le respondió, era como que él se quedó con un problema moral que no entendía. ¿Cómo puede, decía él, un Dios santo usar a estos paganos perversos para destruir a gente más justa que ellos? Va a continuar siempre la maldad y la violencia, se preguntaba Habacuc. Esto va en el capítulo 1 del versículo 12 al 17. Entonces está ese cuestionamiento que tiene Habacuc. ¿Por qué?
sigue el porqué de Habacuc, ¿verdad? ¿Por qué un pueblo peor que nosotros? ¿Por qué lo usa Dios? Entonces, esto lleva a Habacuc y vamos a encontrar la respuesta de Dios para esta pregunta de Habacuc, de por qué usa un pueblo peor que nosotros, él decía, para ejercer juicio. En el capítulo 2 vamos a ver la respuesta de Dios. Y en el capítulo 2, versículo 1, se puede leer ahí: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Es como que Habacuc estaba esperando allí como un atalaya la respuesta que Dios le iba a dar. Entonces, el profeta observa al mundo y recibe una respuesta del Señor. Se le dice que el propósito de Dios pronto va a ser cumplido y es animado a esperarlo. Luego sigue una frase que ha sido una consigna en la iglesia cristiana. Y acá es donde viene nuestro versículo, que es el tema 2:4, que dice: he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Esto, si es posible, hermanas, tenemos que memorizar ese versículo. Vamos a desglosar un poquito aquí en el capítulo 2 la respuesta que Dios le da a Habacuc a su interrogante de por qué Dios estaba usando a un pueblo peor que Judá para ejercer juicio. Dios como que le tranquiliza a Habacuc. Ahí vemos una imagen de cómo era el imperio babilónico, el poder que ellos tenían y cómo ellos iban a prosperando, y en ese momento era objeto de envidia, y uno hasta podría ser celoso y decir cómo es que prosperan los malos, ¿verdad? Y acá hay una visión que tiene Habacuc en la respuesta que Dios le da, porque Dios le dice que escriba la respuesta que le va a dar para que después eso él propague, ¿verdad? Y pueda profetizar al reino de Judá lo que Dios le iba a decir en ese momento. Dios dice que él va a hacer caer a Babilonia. Va a hacer que Babilonia ejerza juicio por todo el pecado del reino de Judá. Pero finalmente Babilonia va a caer. Y Dios puede usar reinos corruptos, hermanas. Puede usar para castigar, disciplinar a su pueblo, pero Dios no respalda a estos pueblos. Los usa, pero no respalda lo que hacen. Todas las naciones son responsables delante de la justicia de Dios. En el 2:4 entonces seguimos con: el justo vivirá por su fe. Es cierto que podría parecer que tardara como es la acción de Dios, pero al fin y a la postre tendría lugar. Y hasta entonces lo que se necesitaría de manera imperiosa sería la fe. La fe es lo que le iba a sostener al reino de Judá hasta que Dios ejerciera juicio sobre Babilonia. Entonces, para poder ver el final del malvado, tan solo habría que esperar sin perder la fe. Es esa fe la que daría vida, la que permitiría seguir viviendo al justo. Y a nosotras, hermanas, la Biblia nos enseña cuál va a ser el final, ¿verdad? Este mundo va a ser destruido. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y un día el Señor va a reinar y nosotros reinaremos juntamente con Él, dice, ¿verdad? O sea que hay un futuro
para el mundo de destrucción. Esta Babilonia finalmente va a ser destruida. Ahí en la diapositiva anterior a esa, Diana, ahí hay un mapa y ahí se puede ver en la parte roja, podríamos decir, todo lo que fue el imperio babilónico, todos los países, todas las ciudades que Babilonia iba conquistando y se convertían en colonias de Babilonia. Para tener un poco del contexto, ¿verdad? Eso era todo ese sector estaba entonces bajo el dominio de Babilonia. Era todo lo que ellos habían conquistado. En el capítulo 2 también vemos 5 ayes, ¿verdad? Dentro de la respuesta de Dios vemos 5 ayes. ¿Y los ayes qué son? Constituye, dice, una exclamación que expresa un sentimiento, dolor, angustia, advertencia y castigo. Cuando se menciona, ¿verdad?, en la Biblia el término ayes, quiere decir que son muchas calamidades y por ende lamentos. Ay, ¿verdad? Ay de aquel que hace esto, ay de aquel, ¿verdad? Es una advertencia de que se viene un castigo. Entonces vemos que la promesa de Dios está elaborada en 5 ayes, dirigida contra 5 diferentes clases de inicuos, 5 maldiciones, dominaciones. Vamos a ver un poco estos ayes que Dios menciona en el capítulo 2. Estos ayes no es solamente a los caldeos, sino también para todos. En el versículo 6, que está hablando de la falta de honradez y la usura.